Con el Domingo de Ramos se abren las celebraciones de la Semana Santa. En este domingo se lee la Pasión de Jesús, pero se empieza toda la celebración leyendo el texto en el que Jesús entra a Jerusalén con la bendición de los ramos de olivos. Vamos a comentar este episodio porque nos permite comprender todo lo que será ese momento tan dramático, pero tan rico de vida, que es la pasión y la muerte y resurrección de Jesús. El evangelista Mateo, de él se toma esta narración, dice que Jesús se encontraba cerca de Jerusalén en una aldeita llamada Betfagé, justo enfrente del monte de los Olivos, justo enfrente del templo de la ciudad de Jerusalén. Y Jesús va a dar una orden a los discípulos que vayan a otra aldea que se encuentra enfrente para que allí desaten a una borrica con su pollino y se lo lleven. Todo esto permite al evangelista presentarnos de qué manera Jesús va a entrar en Jerusalén. En primer lugar, el hecho de que Jesús se encuentre en el Monte de los Olivos era el monte que la tradición recordaba como el lugar donde se había posado la gloria de Dios cuando el templo fue destruido por los babiloneses. Pues bien, se decía que desde este monte se tendría que de nuevo manifestar esa gloria cuando Dios habría mandado pues su liberador, su salvador, el Mesías al pueblo. Pues bien, aquí justo se coloca Jesús, porque es Él este Mesías salvador, este liberador, que viene a traer al pueblo la propuesta única de vida por parte de Dios. Y Jesús lo quiere hacer de una manera no según la tradición. Este va a ser el problema de su entrada en Jerusalén, que la gente va a ver en él un Mesías que no corresponde a todo lo que Jesús hasta ahora ha dicho y ha hecho. Y por eso las palabras y el encargo que ha dado a sus discípulos, que vayan a la aldea de enfrente. La aldea es siempre en el Evangelio un lugar muy cerrado, un lugar muy apegado a la tradición. Y en esta aldea tienen que liberar o tienen que desatar a un borrico, una borrica con su pollino. Esto da una alusión que hace Mateo a unas palabras muy importantes que se encuentran en el libro del Génesis, cuando el patriarca Jacob, bendiciendo a sus hijos y dirigiéndose a uno de ellos, a Judas, pues dice que se habla de una borrica o de un asno que está atado a una vid y que había que esta vid era una vid elegida. Es una imagen profética en la que se hablaba ya o se preveía pues la llegada de un personaje que habría dado al pueblo pues toda su dignidad y toda la posibilidad de desarrollarse y de poder vivir en comunión con ese Dios con el que había establecido la alianza. El hecho de que Jesús hable de una borrica que hay que desatar, que hace alusión a esas palabras del libro de Génesis, ese asno que está atado a la vid, quiere decir que estas palabras proféticas se habían dejado, digamos, como habían quedado como olvidadas, habían quedado como atadas, no se habían desatado, no habían llegado al pueblo la riqueza de una imagen en la que Dios realmente habría dado al pueblo su Salvador. Hay que desatar esa profecía para que realmente se comprenda de qué manera este Salvador se presenta al pueblo. Y por eso el evangelista Mateo ha introducido también unas palabras muy importantes del profeta Zacarías, donde se habla de la alegría. Decid a la ciudad de Sion, mira a tu rey que llega, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de una fémila. Estas palabras de Zacarías son palabras que hablan de la llegada de este rey. Zacarías pensaba como un rey victorioso. Mateo no cita literalmente el texto del profeta Zacarías, pero al evangelista le sirve esta imagen de un rey humilde, un rey que no entra a caballo o no entra en un mulo, sino entra en un pollino, con un pollino una imagen de un animal que no se podía asociar con un personaje grande, importante, que se rodeaba pues, de un poder o de una autoridad única. A Mateo le sirven estas palabras de Zacarías para completar esas otras del libro del Génesis. La profecía se ha desatado, es decir, finalmente va a llegar este Rey de la Paz, este hombre Jesús que se muestra al pueblo como un hombre de paz, un hombre que no trae nada que pueda significar fuerza, violencia, dominio o opresión sobre los demás. Y de esta manera quiere Jesús entrar en Jerusalén.
pero su figura no va a ser comprendida. Dice el evangelista que los discípulos, después de haber hecho todo lo que Jesús le había ordenado y le habían llevado el pollino, la borrica con el pollino, pues pusieron sus mantos sobre él, sobre este animal, donde Jesús se sienta. Es una manera de identificarse con Jesús. Por ahora los discípulos están intentando dar a entender que ellos quieren seguir un Mesías de paz, pero no han comprendido hasta dónde llega esta imagen de la paz que Jesús nos trae. Por eso se dice que otros personajes que forman parte de la multitud, pues echaron sus mantos en el suelo, como que alfombraron el lugar por donde tenía que pasar Jesús. Esta es una manera de indicar que para el pueblo lo importante es ser dominados por un personaje que trae autoridad, que trae fuerza, que trae poder. Poner los mantos en el suelo significa estar dispuesto a ser sometidos por otro. Una manera, el manto es una imagen de la vida de la persona, es como ponerse a los pies de otro para que sea el otro el que te guíe, el que te domine y el que haga de ti lo que quiera. Y por eso también los personajes que participan a esta entrada de Jesús en Jerusalén, dice que cortaron ramas de árboles y los ponían también en el camino. Esta es una alusión a una fiesta importante en la tradición judía, la fiesta de las chozas, en las que se confeccionaban una serie de ramos y se agitaban en el templo para invocar la venida del Salvador, del Mesías. Es lo que hoy se hará este Domingo de Ramos, bendiciendo los olivos, las palmas de olivos, para recordar esta entrada de Jesús en Jerusalén. Solo que la imagen que Mateo nos proporciona es una imagen en la que el pueblo quiere ver a Jesús como un liberador, ¿de acuerdo?, pero como un liberador que va a usar su fuerza, su poder, para llevar a la nación de Israel pues esa gloria o esa dignidad que había perdido. Por eso dice el evangelista que de esta gente numerosa que participa a la entrada de Jesús, pues algunos lo precedían como si fueran ellos los que indicaban el camino a Jesús. Esta es la tentación que Jesús ha encontrado siempre en su vida, la de gente, personajes, discípulos mismos, que han intentado desviarlo de su camino, que Jesús no lleve su misión de la manera que él considera más fiel al proyecto del Padre. El enseñar el camino es como tentar para que Jesús se presente de todas maneras como un Mesías de poder, un Mesías que viene a traer al pueblo esa liberación, pero usando, si será necesario, también la fuerza física. Por eso lo exaltan con un salmo, con el Salmo 118, con esta expresión Hosanna, Hosanna, que significa Señor, sálvanos, sálvanos. ¿Y a quién le dirigen este Hosanna? Pues a Jesús considerado como hijo de David. David había sido el rey como caudillo del pueblo, pero que había usado la violencia, había usado la fuerza, sin ningún escrúpulo había llevado adelante sus planes. La gente cree que Jesús se va a asemejar a este rey del pasado, a un rey que con el poder y con la fuerza ha intentado construir su reino. Nada de todo eso. En los días sucesivos, pues se verá que Jesús será incluso rechazado por esta misma gente que ahora lo ha exaltado con el Hosanna, Hosanna. Los mismos que han gritado esta exclamación serán los que pedirán a Pilatos que lo crucifiquen. Se pasa de la exaltación al total rechazo. Hosanna y crucifícalo. Esto quiere decir que la gente se ha quedado como desorientada, desilusionada, no ha entendido lo que realmente Jesús ha querido mostrar con su entrada en Jerusalén. Y también la ciudad misma de Jerusalén, dice el evangelista Mateo, pues que se queda como descompuesta. Dice el Evangelio que cuando Jesús entraba en Jerusalén, pues toda la ciudad fue tomada como por el soprasalto, por una especie de temor, de pavor. Esto quiere decir que no se acepta la llegada de un rey que viene con señales de paz o que viene en actitud de paz, de humildad, que viene para traer la vida y no para quitarla a nadie. Incluso cuando se dirigen para se preguntan a la gente ¿quién es este que entra? Ni siquiera nombran su nombre, lo nombran por su nombre a Jesús. El desprecio, el poco interés, ninguna disposición para aceptarlo, para acogerlo. Y la multitud responde también de esta manera. Es el profeta Jesús de Nazaret, el Galileo. Esta historia de un profeta de Nazaret está indicando que para la gente Jesús tiene que responder a esa imagen de un Mesías de poder. Un profeta que sí, que trae la liberación, pero con esa imagen
pues un poco fanática y guerrera, que era la que a la gente pues le interesaba, porque solamente de esa manera se podía conquistar el poder o se podía hacer que este pueblo, el pueblo de Israel, conquistara de nuevo su gloria. Nada de todo esto en la vida de Jesús, y en estos últimos días antes de afrontar su muerte, Jesús entra en Jerusalén convencido que no va a hacerse con el poder, sino que va a ser rechazado por los mismos representantes del poder, que va a ser condenado a muerte como el peor de los malfactores, pero que de esta pasión, que de este rechazo, que de esta muerte misma, pues va a nacer una vida mucho más grande y va a comunicar a todo el pueblo y a toda la historia una vida de una cualidad única. En el Domingo de Ramos entonces celebramos esta entrada de un hombre, Jesús, que trayendo la paz con su vida, mostrándonos el amor incondicionado del Padre, nos hace comprender el valor mismo de su muerte, una muerte que ha permitido a la vida misma manifestar toda la grandeza y toda la riqueza que llevaba dentro.